Marina, una enfermera de 30 años, miraba la lluvia caer por la ventana de su pequeño cuarto alquilado, con una mano sobre su vientre de 6 meses. La soledad pesaba en su pecho como una piedra. Desde que Eduardo, el padre de su hijo, desapareció al enterarse del embarazo, sus ahorros se desvanecían rápidamente. Había estudiado enfermería con dedicación, pero encontrar un empleo estable en su condición era casi imposible. Cada factura sin pagar la acercaba más al desespero, y la incertidumbre sobre cómo criaría a su bebé la mantenía despierta por las noches. Fue entonces cuando, hojeando un viejo periódico, sus ojos se detuvieron en un anuncio que parecía un salvavidas. Se busca cuidadora a tiempo completo. Se ofrece vivienda, alimentación y salario competitivo. Experiencia con adolescentes requerida. Su corazón dio un salto. Tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad de empezar de nuevo. Con dedos temblorosos, Marina marcó el número del anuncio, y para su sorpresa, la invitaron a una entrevista esa misma tarde. No había tiempo para dudar. Se puso su mejor ropa, aunque ya no le ajustaba del todo bien, y tomó un taxi que la llevó hasta un imponente palacio en el barrio histórico de la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba, ella se quedó parada frente a la enorme puerta de madera, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. ¿Qué tipo de lugar era aquel? ¿Y por qué necesitarían una cuidadora con tanta urgencia? El eco de sus propios pasos al acercarse a la entrada resonaba en su mente, como si cada uno la acercara a algo que cambiaría su vida para siempre. Su instinto le decía que detrás de esas paredes había mucho más que un simple empleo. En la entrada, Regina, una gobernanta de unos 60 años, la esperaba con una expresión severa que no dejaba espacio para sonrisas. Sus cabellos grisáceos estaban recogidos en un moño apretado, y su mirada parecía analizar cada detalle de Marina mientras la guiaba por los largos y silenciosos corredores del palacio. El lugar era un laberinto de opulencia, con candelabros de cristal y retratos antiguos que parecían observar cada uno de sus movimientos. Marina no pudo evitar sentir un escalofrío. Todo allí parecía atrapado en el tiempo, como si las paredes guardaran historias que nadie había contado en años. Pero no había vuelta atrás. Necesitaba ese trabajo, no solo por ella, sino por el pequeño ser que crecía dentro de su vientre y que dependía de su valentía. Finalmente, llegaron a una biblioteca, suntuosa, donde el aroma a cuero y papel viejo llenaba el aire. Allí estaba Bernardo Vilela, un hombre alto de unos 40 años, con ojos verdes tan intensos que parecían perforar el alma. Sin embargo, había una tristeza profunda en su mirada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Se levantó para saludarla con un apretón de manos firme, pero frío, y su voz grave rompió el silencio mientras explicaba la razón de su búsqueda. Necesitaban una cuidadora para Lucas, su hijo de 15 años, quien había sufrido un accidente 8 meses atrás y ahora dependía de una silla de ruedas. Marina sintió un nudo en el estómago, no solo por la responsabilidad, sino por la sombra de dolor que parecía envolver a aquel hombre. Bernardo habló con precisión, sin rodeos, dejando claro que el trabajo no sería fácil. Lucas no era un adolescente común. El accidente había dejado más que marcas físicas, y su carácter se había vuelto un desafío constante. Marina escuchaba atentamente, sintiendo como su propia situación resonaba con la de ese chico que ni siquiera conocía aún. Había algo en la forma en que Bernardo apretaba los labios al hablar de su hijo, que le decía que no era solo el accidente lo que los había roto. Había historias más profundas, heridas que tal vez nunca cicatrizaron. Pero ella no podía permitirse dudar. Este trabajo significaba un techo, comida, un futuro para su bebé, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Regina, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con un tono cortante que hizo que Marina se enderezara en su asiento.
Debo advertirle que las últimas 3 cuidadoras no duraron más de 2 semanas. El chico se ha vuelto difícil, por decirlo de alguna manera, dijo, con una ceja arqueada, como si esperara que Marina retrocediera en ese mismo instante. Pero en lugar de miedo, Marina sintió una chispa de determinación encendérsele dentro. Había enfrentado peores tormentos en su vida, como el abandono de Eduardo y la lucha por sobrevivir sola. Si Lucas era un desafío, ella lo tomaría como una oportunidad para demostrar que no se rendía fácilmente, no cuando había tanto en juego. Bernardo la observó durante un largo momento, como si intentara descifrar si tenía la fuerza necesaria para quedarse. Finalmente, asintió con lentitud y dijo que le darían una oportunidad, pero que sería un periodo de prueba. Marina sintió un alivio tan inmenso que casi se le escaparon las lágrimas, pero se contuvo. No quería mostrar debilidad, no allí, no frente a esos extraños que ahora serían parte de su vida. Mientras firmaba el contrato preliminar, su mente no podía dejar de imaginar a Lucas. ¿Qué tan roto estaría ese chico para haber ahuyentado a tantas personas? Y más importante aún, ¿podría ella encontrar la manera de llegar hasta él? No solo por el trabajo, sino porque algo en su interior le decía que lo necesitaba. Mientras Regina la acompañaba a lo que sería su habitación temporal en el palacio, Marina no pudo evitar sentir que cada paso que daba la sumergía más en un mundo desconocido. El cuarto era sencillo, comparado con el resto de la casa, pero aún así lujoso, con una cama grande y una ventana que daba a un jardín interior. Por primera vez en meses, sintió un destello de seguridad. Tenía un lugar donde quedarse, al menos por ahora. Sin embargo, esa calma estaba teñida de inquietud. Algo en el aire del palacio, en las miradas de Bernardo y Regina, le decía que había secretos escondidos en cada rincón, y que su llegada no era solo el comienzo de un trabajo, sino de algo mucho más grande. Esa noche, mientras deshacía su pequeña maleta, Marina se sentó en el borde de la cama y acarició su vientre, susurrándole a su bebé que todo estaría bien. Pero en el fondo no estaba tan segura. El silencio del palacio era casi opresivo, roto solo por el lejano sonido de la lluvia contra las ventanas. Pensó en Lucas, en el dolor que Bernardo llevaba en los ojos, en las advertencias de Regina. Había entrado en un lugar lleno de cicatrices, y aunque estaba determinada a enfrentarlo todo, una pequeña parte de ella se preguntaba si estaría lista para lo que vendría. Mañana lo conocería, y algo le decía que ese encuentro cambiaría todo, no solo para ella, sino para todos en esa casa. Los primeros días en el palacio fueron una prueba constante a la determinación de Marina. Tal como había anticipado, Lucas se mostraba hostil y distante, rechazando cualquier intento de acercamiento. Se negaba rotundamente a cooperar con las sesiones de fisioterapia, ignoraba los horarios de medicación y respondía con monosílabos o simplemente guardaba silencio cuando ella intentaba entablar conversación. Durante las comidas, que Marina insistía en que tomaran juntos en la terraza cuando el lino y clima lo permitía, Lucas apenas tocaba su plato y mantenía la mirada fija en el jardín, como si ella ni siquiera estuviera presente. Regina le había advertido que sería difícil, pero Marina no esperaba encontrarse con un muro tan impenetrable. Sin embargo, en lugar de desanimarse, cada rechazo reforzaba su determinación. Había algo en la rabia de Lucas, en su dolor apenas contenido, que le recordaba a sí misma cuando recibió la noticia de su embarazo y se sintió completamente sola y perdida. Sabía que detrás de esa hostilidad había un adolescente asustado, luchando por encontrar sentido a un mundo que se había derrumbado bajo sus pies. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Marina estableció una rutina que seguía religiosamente, independientemente del humor de Lucas. Cada mañana, a las 8 en punto, entraba en su habitación, abría las cortinas de par en
par, dejando que la luz del sol inundara el espacio, y lo saludaba con un alegre «Buenos días, sol», aunque solo recibiera gruñidos o miradas asesinas como respuesta. Preparaba su medicación, le ayudaba con su aseo personal, una tarea que Lucas aceptaba con evidente incomodidad pero que era necesaria, y luego lo acompañaba al comedor para el desayuno. Durante la fisioterapia, que Lucas saboteaba constantemente fingiendo dolor o simplemente negándose a realizar los ejercicios, Marina se mantenía firme pero comprensiva. Entiendo que duele, Lucas, pero cada pequeño esfuerzo te acerca un paso más a recuperar tu independencia, le decía con calma. No estoy aquí para torturarte, estoy aquí para ayudarte a recuperar tu vida. Sus palabras parecían perderse en el vacío, pero Marina no se rendía. Por las tardes, intentaba interesarlo en actividades que, según Bernardo, antes le apasionaban: la lectura, los videojuegos, incluso la pintura. Lucas rechazaba todas sus propuestas con la misma indiferencia obstinada. A pesar de los desafíos, Marina encontraba pequeños momentos de conexión que alimentaban su esperanza, como cuando descubrió que Lucas, a pesar de su aparente desinterés, escuchaba atentamente cuando ella le leía en voz alta mientras organizaba su habitación, o cuando notó que, aunque fingía ignorarla, sus ojos la seguían curiosamente cuando ella hablaba con su bebé, acariciando su vientre y contándole historias sobre su día. Una tarde, mientras Marina ordenaba los nuevos y medicamentos en el botiquín del baño, escuchó un sonido que no había oído antes. Lucas estaba tarareando suavemente una melodía mientras hojeaba distraídamente una revista. Se detuvo en seco, temiendo que si él notaba que lo había escuchado, volvería a su silencio habitual. Con el corazón acelerado, continuó con su tarea como si nada hubiera pasado, pero internamente celebraba esta pequeña victoria. Esa noche, al reunirse con Bernardo para el informe diario sobre el progreso de Lucas, Marina compartió este momento con cautela. Es la primera vez que lo escucho hacer algo remotamente parecido a cantar, comentó Bernardo con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Antes del accidente, la música era una de sus grandes pasiones. Durante la tercera semana, ocurrió el primer enfrentamiento directo. Marina había llevado a Lucas al jardín para su sesión de fisioterapia, aprovechando el sol primaveral. Estaba ayudándolo con los ejercicios de estiramiento cuando, de repente, Lucas apartó sus manos con brusquedad. «¿Por qué no te rindes de una vez?», espetó con voz temblorosa de rabia. «Es obvio que no vas a conseguir que vuelva a caminar. Los médicos ya lo dijeron. El daño en mi columna es permanente. Esto es una pérdida de tiempo». Sus palabras estaban cargadas de frustración y dolor, pero por primera vez desde que Marina había llegado, Lucas estaba expresando sus emociones en lugar de ocultarlas tras un muro de indiferencia. Marina detuvo lo que estaba haciendo y se sentó en el banco frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «¿Quién dijo que estoy aquí para hacerte caminar?», preguntó con suavidad. «Mi trabajo es cuidar de ti, Lucas. Y cuidar no significa solamente preocuparse por tu cuerpo. Significa estar aquí, presente, incluso cuando intentas alejarme con todas tus fuerzas». Lucas la miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Por un momento, su máscara de hostilidad se agrietó, revelando la vulnerabilidad que ocultaba. «Entonces, ¿por qué insistes tanto con estos estúpidos ejercicios?», preguntó, pero su tono había perdido parte de su filo. Marina sonrió levemente. «Porque independientemente de si vuelves a caminar o no, estos ejercicios te ayudan a mantener tu cuerpo fuerte y saludable. Te ayudan a prevenir complicaciones y a maximizar tu independencia. No se trata de volver a ser quien eras antes, Lucas. Se trata de descubrir quién puedes ser ahora». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como un puente, frágil pero real. Lucas desvió la mirada hacia el jardín, donde las flores comenzaban a abrirse tímidamente, anunciando la llegada completa de la primavera. Después de un largo silencio, sin mirarla, murmuró: «Podríamos intentar los ejercicios de brazos otra vez». No era una rendición completa, pero era un comienzo. Marina asintió, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarla, y retomaron la sesión en un silencio que, por primera vez, no estaba cargado de tensión, sino de una tregua,
Tentativa. Esa noche, mientras Marina se preparaba para dormir, escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, se encontró con Regina, quien rara vez la buscaba fuera de los asuntos estrictamente relacionados con el trabajo. El señor Bernardo quisiera hablar con usted en la biblioteca, si no es demasiado tarde, anunció con su habitual formalidad. Marina la siguió, intrigada y ligeramente preocupada. ¿Habría hecho algo mal? ¿Estaría Bernardo insatisfecho con su desempeño? Al entrar en la biblioteca, lo encontró de pie junto a la chimenea, contemplando las llamas con expresión pensativa. Se giró al escucharla entrar y le indicó que tomara asiento. Regina me contó lo que sucedió hoy con Lucas en el jardín, comenzó, sirviéndole una taza de té. Es la primera vez en meses que acepta hacer sus ejercicios voluntariamente. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Quería agradecerte, Marina. Sé que mi hijo no es un paciente fácil, y temo que a veces yo tampoco soy un empleador fácil. Estaba comenzando a perder la esperanza de que Lucas pudiera recuperarse, no físicamente, sino emocionalmente. Lo que dijiste hoy, sobre descubrir quién puede ser ahora, es exactamente lo que necesitaba escuchar. Marina sintió una calidez expandiéndose en su pecho ante las palabras sinceras de Bernardo. Lucas es un chico extraordinario, respondió con convicción. Solo está perdido en su dolor y su rabia. Necesita tiempo y paciencia, pero sobre todo, necesita saber que su valor como persona no depende de si puede caminar o no. Bernardo asintió lentamente, sus ojos verdes reflejando el baile de las llamas. Eres muy sabia para tu edad, Marina, comentó con una sonrisa cansada, pero genuina. ¿Puedo preguntarte algo personal? Si prefieres no responder, lo entenderé. Marina asintió, curiosa. ¿Cómo logras mantener esa fuerza y esa esperanza, estando embarazada y sola, enfrentando un futuro incierto? La pregunta la tomó por sorpresa. No porque fuera inapropiada, sino porque revelaba una vulnerabilidad en Bernardo que no había visto antes. No era solo el empleador preocupado por su hijo, era un hombre que también estaba luchando con sus propios miedos e incertidumbres. Supongo que aprendí que la vida rara vez sigue el camino que planeamos, respondió Marina después de reflexionar un momento. Cuando descubrí que estaba embarazada y Eduardo desapareció, sentí que mi mundo se derrumbaba, pero luego comprendí que tenía dos opciones: hundirme en la desesperación o encontrar una nueva forma de avanzar. Elegí lo segundo, no solo por mí, sino por este pequeño ser que depende completamente de mí. Acarició suavemente su vientre, donde el bebé se movía como si respondiera a sus palabras. Cada día es un acto de fe, Bernardo. Fe en que, de alguna manera, las cosas saldrán bien, incluso si no es de la forma que esperaba. Y creo que Lucas necesita recuperar esa fe, esa creencia de que, aunque su vida ha cambiado, irrevocablemente, todavía puede ser hermosa y significativa. Bernardo la escuchaba con atención, como si sus palabras fueran un bálsamo para su propio corazón herido. Cuando Marina terminó de hablar, él se acercó y en un gesto inesperado, tomó su mano entre las suyas. Gracias, dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más que esa palabra. A la mañana siguiente, Marina encontró sobre su mesita de noche un pequeño sobre. Dentro, había una tarjeta con la elegante caligrafía de Bernardo. Para el bebé, decía simplemente. Junto a la tarjeta había una llave y una dirección. Intrigada, Marina preguntó a Regina durante el desayuno. Es la dirección de la mejor tienda de artículos para bebés de la ciudad, explicó la mujer, con una expresión que intentaba mantenerse impasible, pero que no podía ocultar completamente un brillo de complicidad. El señor Bernardo ha abierto una cuenta a su nombre. Dijo que puede elegir todo lo que necesite para preparar la habitación del bebé. Marina se quedó sin palabras ante este gesto inesperado de generosidad. No era solo el valor material del regalo lo que la conmovía, sino lo que simbolizaba. Bernardo no la veía simplemente como la cuidadora de su hijo, sino como una persona cuyo bienestar le importaba. Cuando más tarde intentó agradecerle, él restó importancia al gesto con un movimiento de su mano. Es lo mínimo que puedo hacer, Marina. Tú estás cuidando de lo más valioso en mi vida.
Permíteme contribuir un poco al bienestar de lo más valioso en la tuya. Ese mismo día, mientras ayudaba a Lucas con sus ejercicios de rehabilitación, Marina notó un cambio sutil en su actitud. Aunque seguía siendo reservado, había abandonado parte de su hostilidad abierta. Incluso permitió que ella ajustara la posición de sus piernas, sin la resistencia habitual, y cuando ella le explicaba la importancia de cada movimiento, la escuchaba con atención en lugar de fingir indiferencia. Durante la pausa para el almuerzo, Lucas la sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Cómo se siente? Marina lo miró confundida. ¿El qué? Lucas señaló su vientre con un gesto tímido, casi avergonzado. Eso, tener a alguien creciendo dentro. Era la primera vez que mostraba interés por algo relacionado con ella, y Marina sintió que era un momento crucial que no debía desaprovechar. Con una sonrisa cálida, tomó la mano de Lucas, y antes de que pudiera protestar, la colocó suavemente sobre su vientre, justo donde el bebé estaba pateando. Siéntelo tú, mismo, dijo con suavidad. Los ojos de Lucas se abrieron con asombro cuando sintió el movimiento bajo su palma. Por un instante, toda su fachada de adolescente cínico se desvaneció, revelando al chico curioso y sensible que había sido antes del accidente. Es increíble, murmuró, retirando la mano con cierta timidez, pero sin la brusquedad que habría mostrado días atrás. Esa pequeña interacción marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de ese día, Lucas comenzó a hacer preguntas sobre el embarazo, sobre cómo se sentía Marina, sobre sus planes para cuando naciera el bebé. Eran conversaciones breves y a menudo interrumpidas por momentos de retraimiento, cuando Lucas parecía recordar que se suponía que debía mantener las distancias. Pero eran avances significativos. Marina aprovechaba estos momentos para introducir gradualmente temas más personales, preguntándole sobre sus intereses antes del accidente, sobre sus amigos, sobre sus sueños. A veces Lucas respondía, ofreciendo pequeñas ventanas a su vida anterior. Otras veces se cerraba completamente, como si el dolor de recordar fuera demasiado intenso. Marina respetaba estos límites, nunca presionando más allá de lo que él estaba dispuesto a compartir. Una tarde, mientras organizaba los libros que Lucas había dejado dispersos por su habitación, encontró un cuaderno de dibujo escondido entre las páginas de una novela. Al abrirlo, descubrió una serie de bocetos sorprendentemente buenos, paisajes, retratos, escenas urbanas capturadas con trazos seguros y expresivos. No sabía qué dibujabas, comentó casualmente, mostrándole el cuaderno. Lucas se tensó visiblemente, como si lo hubieran pillado en algo vergonzoso. Ya no lo hago, respondió secamente, extendiendo la mano para recuperar el cuaderno. No tiene sentido seguir con algo que nunca podré hacer bien. Al día siguiente, Marina se despertó con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Hoy conocería a Lucas. Mientras se arreglaba frente al espejo, intentó calmar sus nervios, recordándose que había enfrentado situaciones difíciles antes. Pero algo en su interior le decía que este encuentro no sería solo un desafío profesional, sino algo profundamente personal. Regina la guió hasta el ala este del palacio, donde una habitación amplia y luminosa servía como el espacio principal de Lucas. Al entrar, Marina lo vio por primera vez, un adolescente de cabello oscuro y ojos verdes idénticos a los de su padre, pero cargados de una furia que parecía arder bajo su piel. Estaba sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una expresión de hastío, como si el mundo entero le debiera algo que nunca recibiría. Cuando Bernardo presentó a Marina, Lucas apenas giró la cabeza para mirarla, y su voz salió cargada de desdén. No dijo mucho, solo un comentario mordaz sobre cuánto tiempo duraría ella antes de rendirse, como todas las demás. Marina sintió un pinchazo en el pecho, no por el tono del chico, sino por el dolor que escondía detrás de esas palabras. Podía verlo en la forma en que sus manos se apretaban sobre los reposabrazos de la silla, en cómo evitaba mirar a su padre. En ese momento, sintió a su bebé moverse dentro de ella, como si le diera un recordatorio de su propia fuerza. Decidió que no respondería con palabras vacías. En cambio, se acercó con una sonrisa tranquila
y le habló con firmeza, dejando claro que no se iría tan fácilmente. Los primeros días en el palacio fueron como caminar sobre un campo minado. Lucas se negaba a cooperar con cualquier cosa que Marina sugiriera, desde las sesiones de fisioterapia hasta las comidas. La ignoraba por completo, como si ella fuera invisible, o lanzaba comentarios cortantes diseñados para herir. Marina, sin embargo, no se dejaba intimidar. Entendía que detrás de esa actitud había un chico herido buscando desesperadamente control sobre algo en su vida. Cada mañana, sin importar el humor de Lucas, ella entraba en su habitación, abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol y lo saludaba con un alegre «Buenos días, Sol». Aunque solo recibía gruñidos o silencio como respuesta, no desistía. Algo le decía que la constancia sería su mejor arma. Una mañana, mientras Marina intentaba ayudarlo con un ejercicio sencillo para los brazos, Lucas finalmente explotó, con una rabia que parecía haber estado conteniendo durante días. Sus palabras eran como dagas, preguntándole por qué no se rendía de una vez, acusándola de fingir que podía cambiar algo que los médicos ya habían sentenciado. Marina detuvo lo que estaba haciendo y se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. No intentó suavizar la situación ni ofrecerle falsas promesas. En cambio, le habló con una honestidad cruda, diciéndole que no estaba allí para obligarlo a caminar, sino para cuidarlo, para estar presente, incluso cuando él intentara alejarla con todas sus fuerzas. Por un instante, algo parpadeó en la mirada de Lucas, aunque no dijo nada. Bernardo, desde el umbral de la puerta, observaba la escena sin ser visto. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza al ver cómo alguien no se doblegaba ante la actitud de su hijo. Pero también había algo más en su pecho, una inquietud que no podía nombrar. Marina le recordaba a alguien de su pasado, alguien que también había llegado con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, y eso lo asustaba. Sabía que no debía dejar que sus propios recuerdos interfirieran, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que esta nueva cuidadora se convirtiera en algo más que una empleada en su vida y en la de Lucas. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos, y se alejó por el pasillo. Regina, por su parte, también notaba la dinámica que comenzaba a formarse. Había visto a muchas cuidadoras llegar y partir, derrotadas por la actitud de Lucas o por la atmósfera opresiva del palacio. Pero había algo diferente en Marina, una calma resiliente que parecía anclarla incluso en los momentos más tensos. Mientras preparaba el almuerzo en la cocina, la gobernanta no pudo evitar pensar en cómo la presencia de esta joven estaba empezando a alterar el equilibrio de la casa. No era solo Lucas quien parecía afectado. Bernardo también estaba más presente, más atento, aunque tratara de disimularlo. Regina suspiró, preguntándose si esta vez las cosas realmente serían diferentes, o si todo terminaría en otro corazón roto dentro de esas paredes. Marina, mientras tanto, se retiró a su habitación esa noche, con el cuerpo agotado, pero la mente inquieta. Cada interacción con Lucas era como intentar abrir una puerta cerrada con llave, sin saber si alguna vez encontraría la correcta. Sabía que el chico no solo estaba lidiando con la pérdida de su movilidad, sino con algo más profundo, algo que nadie en el palacio parecía dispuesto a mencionar. Acarició su vientre, buscando consuelo en los pequeños movimientos de su bebé, y se prometió a sí misma no rendirse. Había algo en los ojos de Lucas, un destello de tristeza que le recordaba su propia soledad, y eso la hacía sentir que, de alguna manera, estaban conectados por heridas invisibles. En los días siguientes, Marina comenzó a buscar pequeñas formas de llegar a Lucas, aunque fueran gestos sutiles. Traía libros que pensaba que podrían interesarle, dejaba notas con mensajes simples en su bandeja del desayuno, y siempre mantenía esa sonrisa que parecía irritarlo tanto. Pero bajo esa irritación, ella comenzaba a notar fisuras en su armadura. Una tarde, mientras le leía un artículo sobre arte, algo que había oído que le gustaba antes del accidente, Lucas no la interrumpió. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Fue un momento pequeño, casi imperceptible, pero para Marina significó un mundo. Era como si, por primera vez,
hubiera logrado abrir una grieta en el muro que él había construido a su alrededor. Por las noches, cuando el palacio se sumía en un silencio casi sobrenatural, Marina reflexionaba sobre su lugar en esa casa. No era solo una cuidadora. De alguna manera, sentía que estaba empezando a formar parte de algo más grande, algo que ni siquiera entendía del todo. Pensaba en Bernardo, en cómo su presencia la ponía nerviosa de una manera que no podía explicar, y en Regina, cuyos ojos parecían saber más de lo que decía. Pero sobre todo pensaba en Lucas, en el peso que cargaba y que ella estaba decidida a ayudar a aliviar. Aunque no sabía cómo, tenía la certeza de que su llegada no era una coincidencia. Había un propósito detrás de todo esto, y estaba dispuesta a descubrirlo. A medida que los días pasaban, Marina se daba cuenta de que el palacio no era solo un lugar de trabajo, sino un campo de batalla emocional para todos los que vivían allí. Cada uno, a su manera, parecía estar lidiando con fantasmas del pasado que no podían o no querían enfrentar. Ella, con su propia carga de abandono y miedo al futuro, se sentía extrañamente en casa entre esas almas heridas. Mientras se acostaba esa noche, mirando el techo de su habitación, se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que los secretos de esa casa salieran a la luz y, más importante aún, si estaría lista para enfrentarlos cuando llegara el momento. Algo le decía que el verdadero desafío no era Lucas, sino lo que todos escondían en el fondo de sus corazones. A medida que pasaban las semanas, Marina empezaba a sentir que sus esfuerzos con Lucas comenzaban a dar frutos, aunque fueran pequeños. Una mañana, durante el desayuno, el adolescente la sorprendió con una pregunta que rompió el silencio habitual de la mesa. Quería saber sobre su bebé, si era niño o niña, algo que nadie en el palacio había mencionado abiertamente hasta ese momento. Marina, aunque tomada por sorpresa, respondió con una sonrisa suave, acariciando su vientre mientras explicaba que había decidido no saberlo hasta el nacimiento. Pero cuando Lucas preguntó por el padre, el aire se volvió más pesado. Con voz calma, ella le dijo que él había elegido no ser parte de sus vidas, pero que eso estaba bien, porque algunas personas solo llegan para enseñar una lección y luego se van. Lucas bajó la mirada hacia su plato, y por un instante, Marina pensó que había tocado un nervio demasiado sensible. Entonces, con una voz tan baja que casi no se escuchó, él murmuró algo sobre su propia madre. Era la primera vez que mencionaba algo tan personal, y Marina sintió que un puente invisible comenzaba a formarse entre ellos. No lo presionó para que hablara más. Sabía que las heridas como esas no se abrían de golpe. En cambio, le ofreció una sonrisa comprensiva y cambió de tema, dándole espacio para procesar lo que había compartido. Algo había cambiado en el aire esa mañana. Era como si ambos reconocieran, sin decirlo, que sus historias de pérdida los conectaban de una manera que ninguno esperaba. Esa tarde, durante una sesión de fisioterapia, Lucas no protestó cuando Marina le propuso un nuevo ejercicio. Era un cambio pequeño, pero para ella significaba un mundo. Mientras trabajaban juntos, él le preguntó cómo podía mantenerse tan positiva a pesar de todo lo que había pasado. Marina se tomó un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Le explicó que había aprendido que la vida no siempre da lo que uno quiere, pero a menudo ofrece exactamente lo que se necesita. Sus palabras parecían resonar en Lucas, quien por primera vez no respondió con sarcasmo. Marina sintió un calor en el pecho. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a ganar su confianza, y eso era más valioso que cualquier progreso físico que pudieran lograr. Desde el umbral de la puerta, Bernardo observaba la escena sin que ninguno de los dos lo notara. Había algo en la forma en que Marina hablaba con su hijo, con una mezcla de paciencia y firmeza que lo hacía detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de esperanza en los ojos de Lucas, y eso lo llenó de una emoción que no podía describir. Pero también había algo más, algo que lo inquietaba, la forma en que su propia mirada se detenía en Marina, notando pequeños detalles, como la curva de su sonrisa o la calidez de su voz.
Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No podía permitirse sentir nada más allá de gratitud. Su corazón ya había sido destrozado una vez, y no estaba seguro de poder recomponerlo de nuevo. Mientras tanto, Marina sentía que cada día en el palacio la acercaba más a Lucas, pero también la sumergía en un torbellino de emociones que no había esperado. Había momentos en los que sorprendía a Bernardo mirándola desde lejos, con una intensidad que la ponía nerviosa. No sabía qué pensar de eso. Después de todo, su vida ya era lo suficientemente complicada sin agregar más capas de confusión. Pero no podía evitar notar cómo él también parecía estar cambiando, volviéndose más presente, más abierto, aunque fuera en pequeños gestos. Se preguntaba qué historias guardaba ese hombre detrás de sus ojos verdes, qué dolores lo habían llevado a encerrarse en sí mismo. Y, sobre todo, si ella tenía el derecho de querer descubrirlo. Por las noches, cuando el palacio caía en un silencio profundo, Marina se encontraba a menudo perdida en sus pensamientos, mientras miraba por la ventana de su habitación. Acariciaba su vientre, susurrándole a su bebé sobre los días que pasaban y las personas que ahora formaban parte de su vida. Pensaba en Lucas, en cómo sus palabras sobre su madre habían abierto una ventana a su dolor. También pensaba en Bernardo, en la tristeza que parecía envolverlo como una sombra constante. Había algo en esa casa, en esa familia, que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. No sabía cuánto tiempo podría mantenerse en la línea entre ser una empleada y algo más, pero estaba empezando a sentir que ya no había marcha atrás. Regina, siempre observadora, notaba los cambios sutiles que estaban ocurriendo bajo el techo del palacio. Había visto a Lucas cerrar su corazón después del accidente y a Bernardo encerrarse en un caparazón de control tras años de decepciones. Pero ahora, con Marina allí, algo parecía estar descongelándose. No era solo la relación con Lucas, también era la forma en que Bernardo parecía más vivo, aunque intentara disimularlo. Regina sabía que el pasado de esa familia estaba lleno de secretos dolorosos, y se preguntaba si Marina estaría preparada para enfrentarlos cuando salieran a la luz. Mientras limpiaba la cocina esa noche, murmuró para sí misma que el tiempo lo revelaría todo, quisiera o no. Marina, por su parte, comenzaba a sentir una mezcla de agotamiento y esperanza mientras su embarazo avanzaba. Cada día con Lucas era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de lo frágiles que eran todos en esa casa. Sabía que había historias que aún no habían sido contadas, heridas que no habían sanado, y aunque una parte de ella quería mantenerse al margen, solo cumpliendo con su trabajo, otra parte, más profunda, sentía que ya estaba involucrada emocionalmente. Mientras se acostaba esa noche, se preguntó qué pasaría si lograra romper del todo las barreras de Lucas. ¿Y si, al hacerlo, descubriera algo que cambiara todo lo que pensaba sobre esa familia y sobre sí misma? En los días que siguieron, la relación entre Marina y Lucas continuó evolucionando lentamente. Había momentos de silencio compartido que se sentían más cómodos y otros en los que él dejaba caer pequeños fragmentos de su vida antes del accidente. Marina escuchaba con atención, sin presionar, sabiendo que cada palabra era un paso hacia la confianza. Pero también había días en los que Lucas retrocedía, encerrándose en su rabia, como si temiera dejarla entrar demasiado. Ella no se desesperaba. Entendía que el dolor no seguía un camino lineal. Lo que más la sorprendía era cómo esos pequeños avances la hacían sentir como si ayudar a Lucas también estuviera sanando algo dentro de ella, algo que había estado roto desde que Eduardo la abandonó. Bernardo, mientras tanto, luchaba con sus propios demonios en la soledad de su estudio. Cada vez que veía a Marina interactuar con su hijo, sentía una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que lo aterrorizaba nombrar. Sabía que no podía permitirse abrir su corazón de nuevo, no después de todo lo que había perdido. Pero había momentos en los que no podía evitar imaginar un futuro diferente, uno en el que no estuviera tan solo. Mientras miraba una vieja fotografía guardada en un cajón, se preguntó si Marina sería solo una pasajera en sus vidas, o si, contra todo pronóstico,
podría ser la llave para reconstruir lo que una vez tuvo. Pero ese pensamiento lo llenaba de miedo, porque sabía que algunas heridas nunca sanaban por completo. Una tarde gris y lluviosa, mientras Lucas estaba con su terapeuta particular, Marina sintió un impulso de explorar un poco más el palacio. Sus pasos la llevaron hasta una escalera estrecha que conducía al sótano, un lugar que Regina siempre mantenía cerrado con llave, pero que ese día, por algún descuido, estaba entreabierto. La curiosidad la venció. Bajó con cautela, sintiendo el aire frío y húmedo contra su piel. El lugar estaba lleno de cajas polvorientas y muebles antiguos, pero lo que captó su atención fue un viejo álbum de fotos cubierto de polvo sobre una mesa desvencijada. Al abrirlo, vio imágenes de una mujer joven y hermosa junto a Bernardo, sosteniendo a un bebé que no podía ser otro que Lucas. La sonrisa de la mujer era radiante, pero sus ojos cargaban una melancolía que Marina reconoció al instante. Mientras hojeaba las páginas con cuidado, una voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. Era Regina, quien había bajado en silencio, y ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y reproche. Elena era fascinante, dijo la gobernanta, con un tono que mezclaba nostalgia y amargura, respondiendo a la pregunta que Marina no había formulado. Explicó que Elena se había ido cuando Lucas tenía apenas 3 años, dejando solo una carta donde confesaba que no estaba hecha para ser madre, que se sentía asfixiada por esa vida. Bernardo, destrozado, nunca volvió a ser el mismo después de eso. Para proteger a Lucas, inventó historias de que su madre estaba de viaje, hasta que el chico tuvo edad suficiente para enfrentar la verdad, lo que solo profundizó su herida. Regina continuó, su voz bajando como si temiera que las paredes escucharan. Contó que, hace aproximadamente un año, Elena había enviado una carta diciendo que quería ver a Lucas. Bernardo, furioso, respondió que ella había perdido ese derecho hace mucho tiempo y le prohibió acercarse. Pero lo que nadie esperaba era que Lucas descubriera esa carta por casualidad. Desesperado por respuestas, tomó la moto de su padre a escondidas y salió en busca del domicilio que aparecía en el sobre. Fue en ese trayecto, bajo una lluvia torrencial, que perdió el control y sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas. Regina suspiró, como si revivir esa historia la agotara, y miró a Marina con una advertencia implícita. Algunas verdades eran demasiado pesadas para desenterrarlas. Marina sintió un nudo en el estómago mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No era solo el accidente lo que mantenía a Lucas atrapado. Eran años de abandono, de preguntas sin respuesta, de una búsqueda desesperada por entender por qué su madre lo había dejado. Ahora entendía mejor la rabia que ardía en sus ojos verdes, la misma que a veces veía en Bernardo. Cerró el álbum con manos temblorosas, sintiendo que había abierto una caja de Pandora que tal vez no estaba preparada para manejar, pero también sintió una conexión aún más profunda con Lucas. Ella sabía lo que era crecer con un vacío en el corazón, con la sombra de alguien que debería haber estado allí, y no estuvo. Mientras subían juntas las escaleras, Regina le pidió que no mencionara lo que había visto ni escuchado, al menos, no todavía. Hay cosas que solo el tiempo puede sanar, o al menos hacer soportables, dijo con un tono que no admitía discusión. Marina asintió, aunque en su interior sabía que guardar ese secreto sería un peso adicional. Mientras regresaba a su rutina, no podía dejar de pensar en Elena, en cómo una decisión había destrozado a una familia entera. Se preguntó qué sentiría Lucas si supiera que su madre había intentado volver y si alguna vez tendría la oportunidad de enfrentarla. Pero, sobre todo, se preguntó si ella misma tendría el coraje de ayudar a esa familia a enfrentar su pasado. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Marina no podía conciliar el sueño. Su mente regresaba una y otra vez al álbum, a los ojos tristes de Elena, a la furia contenida de Bernardo. Acarició su vientre, buscando consuelo en los movimientos de su bebé, y se prometió a sí misma que haría lo que pudiera para ayudar a Lucas a encontrar paz, aunque no sabía cómo. También pensó en su propia historia, en cómo el abandono de Eduardo la había marcado, y se preguntó si ella también tendría que enfrentar su pasado algún día. El palacio,
con sus secretos y sombras, parecía un espejo de sus propios dolores. Y eso la asustaba tanto como la atraía. Bernardo, por otro lado, pasó esa misma noche en su estudio, perdido en sus propios pensamientos. No sabía que Marina había descubierto el álbum, pero sentía una inquietud que no podía explicar. Había intentado mantener el pasado enterrado, proteger a su hijo de más dolor, pero a veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Ver a Marina interactuar con Lucas, con una paciencia que él nunca había tenido, lo hacía cuestionarse si tal vez había llegado el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Pero el miedo a perder lo poco que había reconstruido lo paralizaba. Mientras miraba por la ventana la lluvia que no cesaba, se preguntó si alguna vez tendría el valor de abrir su corazón nuevamente. Lucas, ajeno a todo lo que se removía bajo la superficie, tuvo un sueño inquieto esa noche. En él, corría por un campo abierto, libre de su silla de ruedas, pero al final siempre había una figura borrosa que se alejaba de él, alguien a quien no podía alcanzar. Se despertó con el pecho apretado, sin saber por qué ese sueño lo dejaba tan vacío. Aunque no lo admitiría, la presencia de Marina empezaba a calmar algo dentro de él, pero también lo asustaba. ¿Y si se permitía confiar en ella, y luego también se iba, como todos los demás? Esa idea lo mantenía despierto, mirando el techo, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del palacio, como un eco de sus propios temores. Marina, al día siguiente, intentó actuar como si nada hubiera cambiado, pero cada vez que miraba a Lucas o a Bernardo, sentía el peso de lo que sabía. No podía evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que esa verdad saliera a la luz por sí misma, y qué consecuencias traería. Durante una sesión de fisioterapia, notó que Lucas estaba más callado de lo habitual, perdido en sus pensamientos. No lo presionó. Sabía que cada uno cargaba sus propios fantasmas, y ella no era nadie para forzarlos a enfrentarlos. Pero en el fondo, sentía que su papel en esa casa iba más allá de ser una cuidadora. Estaba empezando a convertirse en un puente entre el pasado y el presente de esa familia. Mientras tanto, Regina observaba todo desde la distancia con su habitual discreción. Sabía que Marina había visto más de lo que debería, y aunque confiaba en su silencio por ahora, temía el día en que todo explotara. Había estado en el palacio lo suficiente como para saber que los secretos nunca permanecían enterrados para siempre. Mientras doblaba ropa en la lavandería, pensó en Elena, en cómo su partida había dejado una herida que nunca cerró del todo. También pensó en Marina, en cómo su llegada había traído esperanza, pero también el riesgo de reabrir viejas cicatrices. Solo esperaba que, cuando llegara el momento, todos estuvieran listos para enfrentar lo que vendría, porque el pasado siempre encontraba una manera de regresar. Los días siguientes trajeron consigo pequeños cambios en el palacio, casi imperceptibles, pero significativos para quienes conocían su historia. Regina, siempre atenta a los detalles, notó que, por primera vez en meses, el sonido de una risa suave resonaba por los pasillos. Era Lucas, que había soltado una carcajada durante una conversación con Marina sobre una historia absurda que ella había inventado para distraerlo. Para la gobernanta, ese sonido era casi un milagro. Llevaba tanto tiempo viendo al chico, encerrado en su propia oscuridad, que había olvidado cómo sonaba su alegría. También observó a Bernardo, quien parecía menos distante, más presente, aunque intentara disimularlo. Regina no dijo nada, pero en su interior se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esas pequeñas chispas de luz se convirtieran en algo más grande o se apagaran por completo. Marina, por su parte, trabajaba incansablemente para construir una rutina con Lucas que no solo se enfocara en su recuperación física, sino también en recuperar partes de él que parecían haber quedado atrás tras el accidente. Lo animaba a retomar actividades que solía disfrutar, como el dibujo o la pintura, algo que había oído que le apasionaba antes de todo. Aunque al principio Lucas se resistía, con el tiempo comenzó a ceder, dejando que ella le trajera lápices y papel. En una de esas tardes, él confesó, casi en un susurro,
que sentía falta de pintar, un talento que había heredado de un tío materno. Marina sintió un calor en el pecho al escuchar eso. Era como si, poco a poco, estuviera ayudándolo a redescubrirse, a encontrar un motivo para seguir adelante. Esos momentos de apertura no eran constantes, pero cada uno era un tesoro para Marina. Había días en que Lucas volvía a encerrarse en su caparazón, pero incluso entonces, ella notaba que sus silencios eran menos hostiles, más reflexivos. Durante una tarde en el jardín, mientras el sol tibio caía sobre ellos, Lucas le habló de un sueño que solía tener antes, del accidente. Quería ser artista, exponer sus obras en galerías algún día, aunque su voz estaba teñida de tristeza, como si creyera que ese sueño ya no era posible. Marina lo escuchó con atención y le aseguró que ningún sueño estaba realmente perdido. Solo necesitaba encontrar un nuevo camino. Por primera vez, él no desvió la mirada ni respondió con sarcasmo. Simplemente asintió, como si sus palabras hubieran plantado una semilla de esperanza. Bernardo, desde la ventana de su estudio, observaba a Marina y Lucas en el jardín con una mezcla de emociones que no podía desenredar. Ver a su hijo abrirse, aunque fuera poco a poco, era algo que no había creído posible después de todo lo que habían pasado. Pero también estaba Marina, con su paciencia infinita y su capacidad de traer luz a los rincones más oscuros de su casa. Notaba cosas que no debería, la forma en que ella reía, cómo su rostro se iluminaba al hablar con Lucas, incluso cómo cargaba su propio peso con una dignidad que lo impresionaba. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por pensar en ella de esa manera. No podía permitirse sentir nada más allá de gratitud. Su corazón ya había pagado un precio demasiado alto en el pasado. Sin embargo, esas emociones no desaparecían tan fácilmente. Por las noches, cuando Lucas ya dormía y el palacio caía en un silencio profundo, Bernardo se encontraba a menudo en la biblioteca, buscando una excusa para hablar con Marina. Al principio, eran conversaciones prácticas sobre el progreso de su hijo o necesidades del día a día, pero con el tiempo comenzaron a derivar hacia temas más personales. Ella le habló de su infancia, de los sacrificios que había hecho para estudiar enfermería y de los sueños que aún guardaba a pesar de todo. Él, aunque más reservado, compartió fragmentos de su vida antes del accidente, dejando entrever un hombre que alguna vez había sido más abierto, más esperanzado. Esas charlas nocturnas comenzaron a crear un lazo que ambos temían nombrar. Marina, por su parte, no podía ignorar cómo esas conversaciones con Bernardo la hacían sentir. Había algo en su voz grave, en la forma en que la escuchaba con atención, que la ponía nerviosa de una manera que no esperaba, pero también sabía que no era el momento para dejarse llevar por emociones confusas. Su prioridad era Lucas, y también su bebé, cuya llegada se acercaba cada día más. Sin embargo, no podía evitar notar cómo Bernardo estaba cambiando, cómo parecía más humano, menos encerrado en sí mismo. Se preguntaba qué significaba eso, y si ella tenía algo que ver con ese cambio. Mientras doblaba ropa de bebé que Regina había comprado discretamente, sintió una mezcla de calidez y temor ante lo que esas noches de conversación podrían significar. Regina, testigo silenciosa de todo, notaba cómo el ambiente en el palacio seguía transformándose. Había visto a Bernardo y Marina hablar hasta tarde en la biblioteca, y aunque no escuchaba sus palabras, podía leer las miradas, los gestos, pequeños que delataban una conexión creciente. También veía a Lucas sonreír más a menudo, algo que meses atrás parecía imposible. Pero con esos cambios venían riesgos. Sabía que el pasado de esa familia era una bomba de tiempo y que cualquier chispa emocional podía hacerla estallar. Mientras preparaba el té de la tarde, se preguntó si Marina sería la fuerza que finalmente uniría a esa familia, o si sería el detonante de un nuevo desastre. Solo el tiempo lo diría. Lucas, mientras tanto, comenzaba a sentir cosas que no sabía cómo manejar. La presencia de Marina le resultaba cada vez más importante, aunque se resistía a admitirlo. Había algo en su forma de estar allí, sin juzgarlo, sin rendirse, que lo hacía sentirse visto por primera vez en mucho tiempo.
pero con esa sensación venía el miedo. ¿Y si se acostumbraba a su presencia y luego ella también se iba? Mientras dibujaba trazos torpes en un cuaderno, pensó en su madre, en cómo su partida lo había dejado con un vacío que no sabía cómo llenar. No quería volver a sentir eso, pero tampoco podía evitar que Marina se colara poco a poco en su corazón, como una luz que no sabía si confiar o temer. Marina, al final de otro día agotador, se sentó en su cama y acarició su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé como un recordatorio de por qué estaba allí. Cada pequeño progreso con Lucas era una victoria, pero también sentía que estaba entrando en un terreno emocionalmente peligroso con Bernardo. Sabía que no debía dejar que su corazón tomara el control, no cuando su vida ya era tan complicada. Pero había momentos en los que no podía evitar imaginar cómo sería si las cosas fueran diferentes. Si pudiera permitirse sentir algo más que responsabilidad. Sacudió esos pensamientos, diciéndose a sí misma que su único objetivo era ayudar a Lucas y construir un futuro para su hijo. Sin embargo, algo en su interior sabía que ya estaba más involucrada de lo que quería admitir. Bernardo, en la soledad de su estudio, miraba una botella de whisky que no había tocado en meses, luchando contra el impulso de ahogar sus pensamientos en ella. Marina había traído un cambio que no esperaba, no solo en Lucas, sino en él mismo. Sentía que partes de su corazón, que había jurado mantener cerradas para siempre, comenzaban a abrirse de nuevo. Pero con esa apertura venía el terror de volver a ser herido, de perder lo poco que había logrado reconstruir. Mientras miraba por la ventana la luna reflejada en el jardín, se preguntó si tendría la fuerza para mantener sus emociones bajo control, o si ya era demasiado tarde. Algo le decía que Marina no solo estaba cambiando a su hijo, sino que estaba cambiando todo lo que él creía saber sobre sí mismo. A medida que el embarazo de Marina avanzaba, su vida en el palacio tomaba un ritmo más estable, aunque no menos intenso. Bernardo, preocupado por su comodidad y seguridad, le propuso mudarse a una suite más grande en el piso inferior, con un espacio anexo que podría convertirse en el cuarto del bebé. Marina sintió una mezcla de gratitud y sorpresa ante el gesto. No esperaba tanta consideración de alguien que al principio parecía tan distante. Aceptó con una sonrisa tímida, agradeciendo la oportunidad de preparar un lugar seguro para su hijo. Mientras recorría la nueva habitación, con su vista al jardín interior, no pudo evitar sentir que ese palacio, con todos sus secretos y dolores, estaba empezando a convertirse en algo parecido a un hogar. Pero también sabía que esa calma podía ser solo una ilusión pasajera. Lucas, por su parte, se mostró inesperadamente entusiasmado con la idea de preparar el espacio para el bebé. Sugirió que convirtieran el antiguo escritorio de su padre, que tenía la mejor vista del jardín, en un cuarto para el pequeño. Marina lo vio sonreír mientras hablaba de pintar las paredes con colores suaves y ayudar a armar la cuna. Era una faceta de Lucas que no había visto antes, una ternura que contrastaba con la rabia que solía dominarlo. Mientras discutían ideas, ella sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, parecía que Lucas no solo la aceptaba, sino que también quería ser parte de su vida y la de su bebé. Esa conexión, tan frágil pero tan real, le dio una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras Marina organizaba algunas ropas de bebé que Regina había comprado con discreción, un sonido inesperado rompió la tranquilidad del palacio. La campainha resonó con insistencia, y desde el momonosantose corredor escuchó voces alteradas que la hicieron detenerse. Con el corazón acelerado, se acercó lo suficiente para ver de qué se trataba, manteniéndose a una distancia prudente. Allí, en el vestíbulo, estaba Eduardo, el padre de su bebé, con una expresión mezcla de arrogancia y desesperación. Decía haber vuelto para reclamar sus derechos sobre el niño, como si los meses de abandono no significaran nada. Marina sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No estaba preparada para enfrentarlo. No ahora, no cuando apenas estaba empezando a construir algo estable para ella y su hijo. Antes de que pudiera decidir si acercarse o no, Lucas apareció silenciosamente en su silla de ruedas, su rostro endurecido por una furia que Marina no había visto en semanas.
Con una voz cargada de desprecio, cuestionó a Eduardo sobre qué derechos podía reclamar alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Marina sintió una oleada de gratitud y asombro ante la protección inesperada de Lucas. Era como si, en ese momento, él la viera como parte de su familia, pero también sintió miedo. No quería que esa confrontación escalara. No quería que su pasado arruinara lo que había logrado en ese palacio. Se quedó paralizada, con una mano sobre su vientre, como si intentara proteger a su bebé de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Bernardo, alertado por el alboroto, apareció en el vestíbulo, con una presencia imponente que llenó el espacio de autoridad. Su mirada era fría, casi intimidante, mientras se dirigía a Eduardo con un tono que no admitía discusión. Le sugirió que se retirara de inmediato y que si tenía reclamos legales, los hiciera a través de abogados, no irrumpiendo en su hogar. Eduardo intentó protestar, lanzando acusaciones sobre la relación entre Bernardo y Marina, pero Bernardo lo cortó con una frase que resonó en el aire. Desde que Marina y su bebé se convirtieron en parte de esta familia. Esas palabras golpearon a Marina con una fuerza que no esperaba. Por primera vez, sintió que alguien estaba dispuesto a luchar por ella, y eso la llenó de una emoción que apenas pudo contener. Después de que Eduardo se retiró con una salida tempestuosa, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión, Bernardo se volvió hacia Marina con una mirada que mezclaba determinación y algo más profundo. Le prometió que no permitiría que nadie amenazara su paz ni la de su bebé, y que contrataría al mejor abogado de la ciudad en derecho familiar para asegurarse de que Eduardo no volviera a molestarla. Marina, aún temblando por la confrontación, solo pudo asentir, con las lágrimas asomando en sus ojos. No estaba acostumbrada a que alguien la protegiera de esa manera, y aunque sabía que no debía dejarse llevar por las emociones, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Bernardo no era solo su empleador, estaba empezando a ser mucho más. Lucas, que había observado todo desde su silla, rompió el silencio con una voz más suave de lo habitual. Leo dijo a Marina que no debía preocuparse, que nadie en esa casa permitiría que Eduardo se acercara a ella o al bebé. Había una firmeza en sus palabras que la conmovió. Era como si, al defenderla, Lucas también estuviera defendiendo su propio lugar en esa familia que estaban construyendo juntos. Marina le agradeció con una sonrisa temblorosa, sintiendo que el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. Pero en el fondo, sabía que la aparición de Eduardo no sería tan fácil de olvidar. Su pasado había regresado para recordarle que algunas heridas no sanaban tan rápido y que tal vez nunca estaría completamente libre de él. Regina, que había permanecido en la sombra durante el altercado, se acercó a Marina una vez que todo se calmó. Con su habitual pragmatismo, le ofreció una taza de té y le aseguró que Bernardo cumpliría su palabra. Nadie conocía mejor que ella la determinación de ese hombre cuando se trataba de proteger a los suyos. Pero también había una advertencia implícita en sus ojos. El pasado siempre encontraba una manera de regresar, y Marina debía estar preparada para lo que vendría. Mientras tomaba el té con manos aún temblorosas, Marina pensó en cómo su vida había dado un giro inesperado desde que llegó al palacio. Había encontrado aliados, pero también recordatorios de que su historia no estaba cerrada, y eso la llenaba de incertidumbre. Esa noche, mientras intentaba descansar en su nueva suite, Marina no podía dejar de revivir la escena del vestíbulo en su mente. La Tangi, voz de Eduardo, la protección de Lucas, la firmeza de Bernardo, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que la mantenía despierta. Acarició su vientre, susurrándole a su bebé que todo estaría bien, aunque no estaba segura de creerlo del todo. Sentía gratitud por la forma en que esa familia la había acogido, pero también miedo de lo que la aparición de Eduardo podría significar. ¿Y si volvía con más exigencias? ¿Y si ponía en peligro todo lo que había construido? Mientras miraba el techo, se preguntó si alguna vez podría escapar de las sombras de su pasado, o si siempre estaría condenada a enfrentarlas. Bernardo, en su estudio, tampoco podía encontrar paz esa noche. La confrontación con Eduardo lo había dejado más agitado de lo que quería admitir. No era solo la audacia de ese hombre lo que lo enfurecía.
Era la idea de que alguien pudiera amenazar a Marina y a su bebé, dos personas que, sin darse cuenta, se habían vuelto esenciales para él. Mientras miraba una foto antigua en su escritorio, se preguntó si estaba repitiendo errores del pasado al permitirse sentir tanto. Sabía que proteger a Marina era lo correcto, pero también temía que ese acto lo llevara a un lugar emocional del que no estaba seguro de poder regresar. Algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás, y eso lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. Los días pasaron con una mezcla de calma y anticipación en el palacio, mientras la fecha probable del parto de Marina se acercaba. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una noche, en medio de una tormenta feroz que bloqueaba las carreteras y cortaba las líneas telefónicas, Marina sintió las primeras contracciones, mucho antes de lo esperado. El pánico inicial se apoderó de ella. No había forma de llegar a un hospital con el temporal rugiendo fuera. Regina, con su habitual pragmatismo, tomó el control de la situación, mientras Bernardo, visiblemente nervioso, pero decidido, se quedó a su lado. Con orientaciones por teléfono del Minot médico, que apenas alcanzaban a escucharse entre los cortes de señal, el palacio se transformó en una sala de parto improvisada. En medio del caos, Sofía llegó al mundo, rodeada de amor y expectativa. El primer llanto de Sofía resonó como un milagro en la habitación, llenando el aire de una alegría que ninguno de los presentes había sentido en mucho tiempo. Marina, agotada pero con el corazón desbordando de amor, abrazó a su pequeña con lágrimas en los ojos. Lucas, que había esperado ansiosamente fuera del cuarto, fue el primero en entrar tras recibir permiso. Sus ojos, antes tan cargados de rabia, ahora brillaban con una emoción pura mientras sostenía a la bebé con cuidado. «Tiene los ojos verdes, como los nuestros», susurró, incluyendo a Marina y Bernardo en un «nosotros» que hizo que el momento se sintiera aún más especial. Por primera vez, Lucas parecía verse a sí mismo como parte integral de esa familia que se estaba formando, y eso llenó a Marina de una calidez indescriptible. Sofía trajo consigo una nueva dinámica al palacio, una energía que parecía suavizar incluso los bordes más ásperos de sus habitantes. Lucas pasaba horas junto al Moisés, contándole historias inventadas a su hermanita con una paciencia que nadie esperaba de él. Prometía protegerla siempre, como si la llegada de Sofía le hubiera dado un propósito renovado. Marina observaba esos momentos con el corazón lleno, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que se parecía a una familia verdadera, pero también había una sombra de preocupación en su mente. La aparición de Eduardo seguía siendo una amenaza latente, y no sabía si podría confiar plenamente en la paz que estaban construyendo. Aún así, por ahora, se permitió disfrutar de la magia de esos primeros días. Bernardo, al ver la transformación de su hijo y la forma en que Sofía unía a todos, sentía su propio corazón expandirse de una manera que no creía posible después de tantos años de dolor. Había algo en la imagen de Lucas con la bebé, en la sonrisa de Marina mientras amamantaba a su hija, que lo hacía cuestionarse todo lo que había jurado no volver a sentir. Esa noche, mientras todos dormían, él se quedó en la biblioteca, perdido en sus pensamientos. Recordaba los días oscuros tras la partida de Elena, cómo había jurado no volver a abrir su corazón. Pero ahora, con Marina y Sofía en su vida, sentía que tal vez había espacio para algo nuevo, algo que lo asustaba tanto como lo llenaba de esperanza. Una noche, mientras Marina amamantaba a Sofía en la tranquilidad de su suite, Bernardo se acercó con una expresión que ella no pudo descifrar al principio. Sus manos estaban inquietas, y su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de una emoción contenida que la tomó por sorpresa. Con una sinceridad que cortaba el aire, le pidió que se casara con él. «Has transformado esta casa en un hogar otra vez. Nos has convertido en una familia. ¿Quieres hacer oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones?», dijo, mirándola con una intensidad que hizo que su aliento se detuviera. Marina sintió que el mundo se detenía. No esperaba algo así, no después de todo lo que había pasado. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la alegría
y el miedo de lo que eso significaba. Marina no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que Bernardo le estaba ofreciendo. Miró a Sofía, que dormía plácidamente en sus brazos, y pensó en todo lo que había vivido desde que llegó al palacio. Había llegado buscando un refugio temporal, un trabajo para sobrevivir, pero ahora se encontraba enredada en algo mucho más profundo. La idea de formar una familia con Bernardo y Lucas la llenaba de una calidez que no podía ignorar, pero también de temor. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si Eduardo regresaba para complicar las cosas? Sin embargo, al mirar a Bernardo, vio en sus ojos una vulnerabilidad que no había visto antes, una súplica silenciosa que la hizo sentir que, tal vez, valía la pena arriesgarse. Lucas, aunque no estaba presente en ese momento íntimo, sintió el cambio en el aire del palacio en los días siguientes. No sabía exactamente qué había pasado, pero notaba a su padre más relajado, más atento, y a Marina con una mezcla de felicidad y nerviosismo que no podía ocultar. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, le preguntó a Marina si todo estaba bien. Ella sonrió, asegurándole que sí, aunque no entró en detalles. Lucas no insistió, pero en su interior sintió una chispa de esperanza. Después de tanto tiempo, sentía que tal vez su familia estaba sanando y que Sofía, junto con Marina, eran la clave de eso. Quería creer que el futuro podía ser diferente, aunque una parte de él aún temía que todo se derrumbara. Regina, siempre observadora, no tardó en percibir que algo importante había sucedido entre Bernardo y Marina. Aunque no conocía los detalles, veía en las miradas y los pequeños gestos que algo había cambiado. Mientras organizaba los preparativos para el bautizo de Sofía, pensó en cómo esa casa, que había estado llena de sombras durante tanto tiempo, comenzaba a llenarse de luz. Pero también sabía que la vida no era tan simple. Los fantasmas del pasado, como Elena y Eduardo, seguían siendo una amenaza silenciosa. Regina suspiró, preguntándose si ese nuevo capítulo que parecía estar comenzando tendría un final feliz, o si solo sería el preludio de más tormento. Solo esperaba que, esta vez, el amor fuera más fuerte que el dolor que siempre parecía acecharlos. Marina, en las noches siguientes, se encontró luchando con sus propios pensamientos mientras miraba a Sofía dormir. La propuesta de Bernardo seguía resonando en su mente, llenándola de una mezcla de ilusión y duda. Quería decir que sí, quería creer que podía tener un futuro con esa familia que había aprendido a amar, pero el peso de su pasado la frenaba. Recordaba el abandono de Eduardo, las promesas rotas, y se preguntaba si estaba lista para confiar de nuevo. Sin embargo, cada vez que veía a Lucas con Sofía, o sentía la mirada protectora de Bernardo, algo en su interior le decía que tal vez había encontrado el lugar al que pertenecía, pero decidir eso significaba dar un salto al vacío, y no estaba segura de tener el coraje necesario. Bernardo, por su parte, respetó el silencio de Marina, dándole espacio para procesar su propuesta. Sabía que no era una decisión fácil, y aunque cada día de espera lo llenaba de ansiedad, no quería presionarla. En su interior, luchaba con sus propios miedos. Abrir su corazón de nuevo, después de tanto tiempo, era un riesgo que no estaba seguro de poder asumir. Pero cada vez que veía a Sofía, a Lucas y a Marina, sentía que valía la pena intentarlo. Mientras trabajaba en su estudio, rodeado de recuerdos de un pasado doloroso, se preguntó si esta vez podría construir algo duradero, algo que resistiera las tormentas que seguramente vendrían. Por primera vez en años, quería creer que sí, aunque el miedo nunca lo abandonaba del todo. Con la aceptación de la propuesta de Bernardo, el palacio comenzó a hervir de actividad mientras se preparaba una ceremonia íntima para el matrimonio. Regina, con su eficiencia característica, coordinó cada detalle, transformando el jardín de invierno en un escenario mágico con flores y luces suaves que parecían dar vida a cada rincón. Marina observaba todo con una mezcla de nerviosismo y felicidad que apenas podía contener. Había tomado una decisión que cambiaba todo, pero, al mirar a Sofía en su Moisés y a Lucas ayudando con los preparativos, sintió que era lo correcto.
No estaba segura de lo que el futuro traería, pero por primera vez en mucho tiempo, quería creer en un final feliz, aunque sabía que la vida no siempre seguía esos caminos. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la ilusión y el temor. Lucas estaba especialmente involucrado en los preparativos, insistiendo en pintar un cuadro especial como regalo para los novios. Pasaba horas en su rincón del jardín, trabajando con una concentración que Marina no había visto antes. Cada pincelada parecía cargar un significado más profundo, como si estuviera volcando en ese lienzo todas las emociones que no podía expresar con palabras. Aunque no lo decía, sentía que el matrimonio de su padre con Marina era un nuevo comienzo para todos, una oportunidad de sanar las heridas que lo habían marcado durante tanto tiempo. Mientras mezclaba colores bajo el sol de la tarde, pensó en su madre, preguntándose si alguna vez sabría de esto. Pero por ahora, su enfoque estaba en su familia, la que tenía frente a él, y en asegurarse de que ese día fuera perfecto. Una tarde, mientras los preparativos seguían su curso, Eduardo apareció nuevamente en el palacio, pero esta vez su actitud era muy diferente. No venía con exigencias ni arrogancia. Su rostro estaba pálido, y sus ojos cargaban una tristeza que Marina no había visto antes. Reveló que estaba gravemente enfermo y que solo quería disculparse y firmar los papeles para renunciar oficialmente a cualquier derecho sobre Sofía. Solo sé feliz y dile a ella cuando crezca que su padre biológico finalmente hizo algo correcto, dejarla con la familia que realmente la merece, dijo con voz quebrada. Marina, aunque sorprendida, sintió un peso levantarse de sus hombros. Aceptó sus disculpas con un asentimiento silencioso, sabiendo que ese capítulo de su vida finalmente se cerraba, aunque no sin un toque de melancolía por lo que pudo haber sido. Otro eco del pasado también regresó en esos días. Elena, la madre de Lucas, se puso en contacto preguntando si podía asistir a la boda. La noticia cayó como un trueno en el palacio, reviviendo emociones que Bernardo y Lucas habían intentado enterrar. Tras una larga conversación en familia, donde cada uno expresó sus temores y esperanzas, decidieron permitirle venir. No fue una decisión fácil. Bernardo sentía una mezcla de resentimiento y curiosidad, mientras Lucas luchaba con la idea de volver a ver a la mujer que lo abandonó. Marina, en medio de todo, abogó por darle una oportunidad, no por Elena, sino por Lucas, para que pudiera cerrar ese capítulo de su vida. Finalmente, acordaron que ese día sería sobre celebrar la familia en todas sus formas, incluso las más complicadas. En la víspera de la boda, Lucas reunió a todos en el salón principal para revelar su sorpresa. El cuadro que había pintado con tanto esmero mostraba a la familia reunida en el jardín de invierno, con Sofía en brazos de Marina, Bernardo a su lado, y él mismo, de pie, sin su silla de ruedas. No es solo un cuadro, es una promesa, una visión de nuestro futuro, porque creo que lo lograré, mamá. Volveré a caminar por ti, por Sofía, por todos nosotros, dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. Marina sintió lágrimas correr por su rostro, no solo por la belleza del regalo, sino por la esperanza que Lucas estaba mostrando, algo que meses atrás parecía imposible. Ese momento se grabó en su corazón como un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Bernardo, al ver el cuadro, sintió un nudo en la garganta que no pudo disimular. La imagen de su familia unida, y especialmente la de Lucas de pie, tocó algo muy profundo en él. Por primera vez en años, sintió que tal vez podrían dejar atrás el dolor y construir algo nuevo. Abrazó a su hijo con fuerza, susurrándole un gracias, que cargaba todo el peso de su gratitud y amor. Mientras miraba a Marina, con Sofía en brazos, supo que había tomado la decisión correcta al pedirle matrimonio. Aunque el camino no sería fácil, y los fantasmas del pasado aún rondaban, estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ellos. Esa noche, mientras el palacio se preparaba para el gran día, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regina, testigo de cada emoción que se desplegaba, no pudo evitar sonreír mientras ultimaba los detalles de la ceremonia. Había visto a esa familia pasar por tormentas que pensó que nunca superarían, y ahora los veía unidos, de una manera que parecía un pequeño milagro.
Sabía que la llegada de Elena podía complicar las cosas y que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero por ahora se permitió disfrutar de ese momento de calma antes de la tormenta. Mientras colocaba las últimas flores en el jardín de invierno, pensó en cómo Marina había sido la chispa que necesitaba esa casa para volver a vivir. Solo esperaba que esa luz no se apagara ante las sombras que siempre parecían acechar en los rincones del palacio. Marina, esa noche, se sentó en su habitación con Sofía dormida a su lado, mirando el vestido sencillo pero elegante que usaría al día siguiente. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que significaba ese paso. Casarse con Bernardo no era solo un compromiso con él, sino con Lucas, con Sofía, con toda esa familia que había aprendido a amar. Pero también había una parte de ella que temía lo que la presencia de Elena traería, y si Eduardo realmente se mantendría al margen. Mientras acariciaba el cabello de su hija, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por proteger esa felicidad que habían construido, aunque sabía que la vida no siempre permitía controlar lo que venía. Por ahora, solo quería concentrarse en el día siguiente, en el comienzo oficial de algo nuevo. Lucas, en su habitación, no podía dormir mientras miraba el cuadro que había pintado, ahora colgado en el salón. Sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo por lo que había dicho al entregarlo. Quería cumplir esa promesa, no solo por su familia, sino por sí mismo. La idea de volver a caminar, aunque los médicos fueran cautelosos con sus pronósticos, se había convertido en un faro de esperanza. También pensó en su madre. No sabía cómo reaccionaría al verla después de tantos años, pero algo en él quería respuestas, aunque fueran dolorosas. Mientras escuchaba el silencio del palacio, se preguntó si esa boda sería realmente un nuevo comienzo, o si solo abriría viejas heridas que nunca habían sanado del todo. Bernardo, en la soledad de su estudio, repasaba en su mente todo lo que había sucedido desde la llegada de Marina. Había entrado en sus vidas como una desconocida, una solución temporal a un problema, pero ahora era el centro de todo lo que valoraba. La boda del día siguiente era más que un evento, era un compromiso con sanar, con avanzar, con enfrentar lo que viniera juntos. Pero la llegada de Elena lo inquietaba. Sabía que su presencia podía desenterrar emociones que había intentado enterrar durante años. Mientras miraba por la ventana el jardín iluminado, se preguntó si tendría la fuerza para enfrentar el pasado y proteger el futuro al mismo tiempo. Algo en su interior le decía que, con Marina a su lado, tal vez podría lograrlo. 6 meses después de la boda, el palacio estaba lleno de una vida que parecía inimaginable un año atrás. Sofía, con 8 meses, ya gateaba por todos lados, siempre seguida de cerca por Lucas en su silla de ruedas. El progreso del chico en su tratamiento era asombroso. Los médicos se sorprendían al verlo mantenerse en pie por períodos cada vez más largos y dar pequeños pasos con apoyo. Marina observaba cada avance con el corazón lleno de orgullo, mientras Bernardo, más involucrado que nunca, asistía a cada sesión de fisioterapia. Aunque el camino aún era largo, había una esperanza tangible en el aire, una sensación de que lo imposible podía hacerse realidad. La familia, unida por los lazos que habían forjado a través del dolor y la superación, parecía más fuerte cada día, aunque todos sabían que la vida siempre guardaba sorpresas. Una mañana de sábado, Marina escuchó una conmoción desde el jardín de invierno y corrió a ver qué sucedía. Al llegar, se encontró con una escena que hizo que su corazón se detuviera. Sofía, apoyada en un banco de piedra, intentaba dar sus primeros pasos, mientras Lucas, a pocos metros, se había levantado de su silla con el apoyo de las barras de fisioterapia. Sus brazos estaban extendidos hacia su hermanita, y su rostro, aunque tenso por el esfuerzo, brillaba de determinación. «Ven, princesita», la llamaba con voz suave. «Ven con tu hermano». Sofía lo miró, soltó una de sus risitas características y dio un pasito tambaleante. Marina, paralizada por la emoción, no pudo hacer más que observar cómo ese momento mágico se desarrollaba ante sus ojos, un símbolo de todo lo que habían luchado por lograr. Sofía, animada por la voz de Lucas, dio otro paso, y luego otro,
mientras él la incentivaba con palabras llenas de amor. Lucas, concentrado en mantener el equilibrio, no se dio cuenta de que también se movía hacia ella, dando pasos cortos e inseguros. En medio del jardín, hermano y hermana se encontraron, cayendo juntos sobre el tapete suave que cubría el suelo. En lugar de llanto, lo que resonó fue la risa cristalina de Sofía, mezclada con la carcajada emocionada de Lucas. «¡Caminé! ¡Realmente caminé! Y Sofía también», exclamó él, jadeando pero radiante. Marina y Bernardo corrieron hacia ellos, abrazándolos con lágrimas en los ojos, mientras el jardín se llenaba de una alegría pura, un testimonio de los milagros que el amor podía obrar, incluso en los lugares más rotos. Más tarde, con Sofía dormida en su regazo, Lucas reflexionó en voz alta. Creo que ella esperó por mí, para que diéramos nuestros primeros pasos juntos. Sus palabras tocaron a todos en la habitación, recordándoles cómo los lazos que habían construido eran más fuertes que cualquier obstáculo. Elena, al enterarse de la noticia, llegó al palacio con un álbum antiguo, mostrando una foto de su hermano, quien también había vuelto a caminar tras meses de tratamiento. Siempre decía que el secreto no era la fuerza de los músculos, sino la del corazón, compartió con voz suave. Aunque su presencia aún era incómoda para algunos, ese día se sintió como un paso hacia la reconciliación, un reconocimiento de que el pasado, aunque doloroso, podía ser enfrentado juntos. Regina, con su sabiduría silenciosa, añadió mientras servía té a todos. A veces, los mayores milagros ocurren cuando dejamos de intentar controlar todo y simplemente permitimos que el amor nos guíe. Sus palabras resonaron en Marina, quien, observando a su familia reunida, sintió que capturaban perfectamente su propia jornada. Había llegado al palacio cargando miedos y sueños rotos, pero cada paso que dio, aunque inseguro al principio, la llevó a ese momento. Había aprendido a confiar de nuevo, a amar de nuevo, incluso cuando el futuro parecía incierto. Mientras Sofía dormía en sus brazos y Lucas reía con Bernardo, supo que, sin importar lo que viniera, habían encontrado algo invaluable, un hogar en el corazón del otro. Bernardo, abrazándola por detrás, como si pudiera leer sus pensamientos, susurró un simple «gracias» en su oído. No hacían falta más palabras para expresar la gratitud por haberse encontrado, por haber transformado el dolor en esperanza. Aunque la vida de Elena y las sombras del pasado aún rondaban, ese día en el jardín de invierno les recordaba que tenían la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Marina apoyó su cabeza contra el pecho de Bernardo, sintiendo el latido de su corazón, y pensó en cómo cada uno de ellos había dado sus propios primeros pasos. Lucas hacia su recuperación, Sofía hacia el mundo, y ella hacia un amor que nunca imaginó posible. Ese momento, aunque frágil, era suyo, y lo atesorarían para siempre. Lucas, sentado junto a ellos, miró sus piernas, con una determinación renovada. Sabía que el camino para volver a caminar por completo sería largo y lleno de altibajos, pero ese día en el jardín le había dado algo que los médicos no podían: fe en sí mismo. Mientras jugaba con un mechón del cabello de Sofía, pensó en su madre, en las respuestas que aún buscaba, pero también en la familia que tenía ahora. Elena estaba allí, a una distancia respetuosa, y aunque no estaba listo para perdonarla del todo, sentía que tal vez podrían construir algo nuevo con el tiempo. Por ahora, su corazón estaba lleno de los pasos que había dado, tanto físicos como emocionales, y de la promesa de seguir avanzando. Elena, desde un rincón del salón, observaba a la familia con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Había llegado tarde, lo sabía, pero ver a Lucas dar esos pasos, literal y metafóricamente, le dio una chispa de esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. No esperaba ser aceptada de inmediato, ni borrar el daño que había causado, pero estar allí, siendo testigo de ese milagro, era más de lo que había soñado. Mientras hojeaba el álbum que había traído, pensó en su propio hermano y en cómo él también había luchado por volver a caminar. Tal vez, pensó,
La fuerza de esa familia no solo estaba en el presente, sino en las historias de superación que los unían, incluso a ella, aunque fuera desde la distancia. Marina, al final de ese día inolvidable, se quedó un momento a solas en el jardín de invierno, mirando el lugar donde todo había sucedido. Pensó en su llegada al palacio, en cómo había sido una desconocida buscando solo un refugio, y en cómo ahora era parte de algo tan grande y hermoso. Había enfrentado sus propios miedos, el abandono de Eduardo, la incertidumbre de ser madre soltera, y había encontrado amor no solo en Bernardo, sino en Lucas y Sofía. Aunque sabía que el futuro traería desafíos, se sentía lista para enfrentarlos, porque ya no estaba sola. Ese jardín, testigo de tantos dolores y ahora de un milagro, le recordaba que el amor siempre encontraba una manera de florecer, incluso en los suelos más áridos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados, la familia se reunió nuevamente en el salón, compartiendo risas y planes para el futuro. No había promesas de un final feliz perfecto. Sabían que la vida no funcionaba así. Elena aún era una presencia incómoda para algunos, y las heridas del pasado no desaparecerían mágicamente. Pero ese día, con los primeros pasos de Sofía y Lucas, como un símbolo de renacimiento, eligieron enfocarse en lo que tenían, el uno al otro. Marina, sosteniendo la mano de Bernardo mientras Lucas hacía reír a Sofía, sintió que, aunque el camino había sido tortuoso, cada paso los había llevado exactamente a donde debían estar. Y con esa certeza enfrentaron la noche, listos para lo que viniera, juntos como una verdadera familia.